Bienvenidos, somos estudiantes del cuarto semestre de la materia de métodos numéricos y hoy les vamos a presentar la operación de la regresión lineal. La Universidad Estatal de Milagro detectó comportamientos anómalos en sus registros TICS. Por ello, la directora de carrera, la máster Mireya Correa, nos encargó de descubrir relaciones ocultas entre variables mediante un análisis muy riguroso. Esta misión no solo nos ayudará a aplicar los conceptos ya aprendidos, sino que también aportará soluciones reales a la institución. Empecemos. A continuación tenemos a Mateo Riofrío como nuestro programador, que nos dará una explicación clara y de la generación de datos, semillas y ruido. A continuación, Mateo. Muchas gracias, Evelyn, por invitarme este día de hoy a tu programa. Bueno, a continuación les voy a hablar de este maravilloso algoritmo que desarrollamos para poder identificar estas anomalías. Primero tenemos como los parámetros de esta misión es, con el último dígito de la cédula de nuestro líder, Cristian, nosotros tenemos que generar dos semillas para dos distintas bases de datos. Eh, a este número se le tiene que añadir, se le tiene que sumar el 2 para la semilla 1 y el número 3 para la semilla 2. De ahí tenemos el método SID, el cual nos va a permitir reproducir los mismos valores en cada ejecución del código para después hacer comprobaciones. De ahí tenemos lo que es el método RANDIN, el cual nos va a generar un número aleatorio entre el rango que le pasamos, en este caso de 1000 a 10.000. De allí tenemos el método RAND, el cual nos va a generar un array entre el 0 y el 1 en base al valor generado en RANDINT. Es decir, si RANDINT nos genera o nos devuelve 5000, RAND nos va a generar un array de 5000 registros. De allí tenemos la función lineal en la cual vamos a utilizar el método RANDN para generar valores aleatorios y así también poder meterle ruido o un error a nuestra función. De allí tenemos lo que es el método para calcular o la función para calcular lo que es la regresión lineal, en la cual vamos a encontrar los métodos para poder calcular las medias. Tenemos los cálculos de la desviación estándar. Asimismo, tenemos los cálculos para lo que son los componentes de las fórmulas, la pendiente, el intercepto, el coeficiente de correlación de Pearson y lo que es el coeficiente de determinación. Asimismo, también vamos a encontrar un algoritmo para poder generar lo que son las gráficas y poder visualizar estas funciones de mejor manera. Muchas gracias, Evelyn, por permitirme intervenir en este programa. Excelente, Mateo, muchas gracias. A continuación tenemos a nuestro líder, a Cristian Carrera, quien nos dará una explicación del desarrollo que realizó con las fórmulas del cálculo manual y la interpretación de ciertos parámetros. Continúa, Cristian, por favor. Hola Evelyn, muy a gusto por estar acá en tu programa. Bueno, vamos a hacer rápidamente la presentación de los cálculos manuales. Para estos cálculos manuales, primero necesitamos entender que en base al último dígito de la cédula, en este caso 0, nos va a permitir encontrar la primera semilla 1, sumando al valor del último dígito obtenemos 2. La semilla 2, un valor de 3. Con esto nos va a permitir que de manera aleatoria, para el cálculo de la regresión lineal por el método de mínimos cuadrados, podemos obtener las variables x sub i que son independientes, que se obtienen de manera aleatoria, que se obtuvo de 5 valores para realizar los posibles cálculos. Y sub i, en cambio, es la variable dependiente que se apoya en una ecuación de primer grado muy sencilla, acompañada del ruido y un factor de multiplicación, en este caso de 0,7. Estos son los valores aleatorios que se obtuvieron del programa realizado para poder calcular lo que son las medias o los promedios. Para encontrar, mediante la suma de todos estos valores dividido por ese valor de números, la variable independiente x con un valor aproximado de 0,37. La variable dependiente y, que viene a ser el y promedio, de 3,16. De la misma manera, con estos valores podemos obtener la pendiente en base a la siguiente fórmula y los valores obtenidos de x sub i, y sub i, el desglose de los resultados mediante sus sumatorias, poder encontrar la pendiente, donde este valor de pendiente es de 3,71, lo que representa que si x sube 1, y sube aproximadamente 3,7189. También podemos encontrar el intercepto mediante la siguiente fórmula, donde se tiene un valor de 1,71, lo que significa que cuando se toma el valor de y, se obtiene el valor de y de 1,71 cuando x vale 0. Seguidamente, tenemos el cálculo de coeficiente de correlación mediante la siguiente fórmula, donde se obtiene el valor de 3,334. Ahora, el coeficiente de determinación, que no es más que la correlación elevado al cuadrado, lo que nos permite determinar
un valor de 0,671. Esto significa que el 67,1% de la variabilidad en Y está determinado por la relación lineal en X, mientras que el valor restante de 32,9% se debe a un ruido u otros factores no modelados. De la misma manera se obtienen los resultados en un resumen y de la forma similar en los cálculos se obtiene con la base 2, tal como se puede visualizar. Y con esto daríamos por concluido. Muchísimas gracias, Evelyn. Gracias, Cristian, por tu presentación. A continuación, Araceli Espinales, otra programadora que nos va a presentar los gráficos de dispersión. Buenas noches, compañeros. Evelyn, gracias por invitarme. En base a los datos regenerados por el compañero José y Cristian, vamos a compartir los gráficos. Como podemos observar, en la gráfica 1 hemos usado gráficos de dispersión generados en Python. En cada gráfico los puntos representan los datos reales y la línea muestra el modelo lineal ajustado. En la base 1, los puntos están más cerca de la línea, lo que indica un buen ajuste. En el gráfico 2, el mayor ruido provoca más dispersión, como lo podemos observar. Esto refleja en el valor más bajo de R2. Perfecto, Araceli, muchas gracias. A continuación tenemos a Pedro Goya, analista, que nos va a presentar la comparación entre la base 1 y la base 2. Continúa, Pedro, por favor. ¿Cómo estamos, compañerita? Muchas gracias por dejarnos estar en su programa. Bueno, con la gráfica podemos observar que claramente hay diferencias entre los parámetros del coeficiente de terminación, que en la base 1 son mayores y sugieren una relación lineal más fuerte en comparación con la base 2, donde se ve un coeficiente de Pearson y un coeficiente de terminación muy bajo, indicando una débil correlación lineal entre las variables. En cuanto al ruido y la dispersión, la base 1 utilizó un menor nivel de ruido, teniendo un factor de 0.7, dando como resultado una menor dispersión de los datos alrededor de las líneas de regresión, dando un modelo con mejor ajuste y una tendencia lineal clara, a diferencia de la base 2, que incluye un nivel de ruido más alto, con un factor de 1.5, lo que causa una mayor dispersión de los puntos y un modelo lineal muy bajo, de muy bajo poder explicativo. Podemos observar las gráficas, cómo se ve el coeficiente de Pearson y el coeficiente de terminación R2. En la base 1 son valores más altos, en la base 2 son valores muy inferiores. Y eso se lo compara en el gráfico estadístico. Muchas gracias, Pedro. Para el cierre tenemos a nuestra analista, Ashley Chancay, que nos va a dar la conclusión final. Bienvenida, Ashley. Hola a todos, muchas gracias por la invitación al segmento. Bueno, para concluir, se recomienda que la Universidad Estatal de Milagro controle el nivel de ruido en sus sistemas de TIC. Por ejemplo, en la recolección, optimizando la recolección de datos o aplicando una limpieza automática. También se recomienda usar modelos lineales para monitorear variables claves en tiempo real. Así podrían anticipar problemas antes de que afecten la operatividad institucional. Bueno, después de haber mostrado todo el desarrollo de esta misión, solo queda agradecer por acompañarnos en esta operación de regresión lineal. Muchas gracias.